El pueblo ecuatoriano es un pueblo libertario. No es suficiente la prosperidad. La prosperidad con un yugo, con un collar de una campana, es inaceptable para un pueblo como el ecuatoriano. Todos estos impresionantes avances fueran poco si perdiéramos nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestra independencia. Como es de conocimiento público, había un escándalo de espionaje por parte de Estados Unidos a su población y al mundo entero, denunciado por el ciudadano norteamericano Edward Snowden, que ha solicitado asilo a este pequeño pero gran país llamado Ecuador. No hemos buscado esta situación, pero tampoco la erroremos. La afrontaremos con la soberanía, con la dignidad, con la responsabilidad que nos caracterizan como país y en este caso como gobierno y como revolución. Sin embargo, las armas más letales de la historia de la humanidad, que ya no son las botas ni los fusiles, sino los grandes negocios dedicados a la comunicación, totalmente sometidos al gran capital. Nos hablan de prensa libre, prensa totalmente esclava del gran capital y los grupos dominantes, ya han enfilado sus miras a Ecuador por la osadía de aceptar un pedido de asilo del ciudadano norteamericano Snowden. La única defensa posible ante tamaña arma letal es la verdad, la coherencia, la integridad, y de ellas está repleta la revolución ciudadana. Ecuador rechaza la campaña desinformativa, aplaudida por los traidores de la patria que siempre quedan al interior. Pero rechazamos la campaña desinformativa con la cual pretenden lavar sus conciencias, descalificando a los demás. Adicionalmente buscan desviar la atención sobre lo sustancial. Ahora pareciera que lo sustancial es Snowden, quien agarra a Snowden, y lo malvado que son Rusia, China y Ecuador, donde ha solicitado asilo o ha estado en tránsito. Lo sustancial es el terrible caso de espionaje masivo, tanto nacional cuanto internacional, realizado por el gobierno norteamericano, lo cual atenta claramente contra el derecho a la intimidad y la soberanía de los estados. Si en el país, como pretenden hacer creer en su campaña masiva de desinformación y de calumnias, se realizaran escuchas, aquello disminuiría la gravedad del espionaje realizado por Estados Unidos. ¿Se dan cuenta cómo nos manipulan, cómo tratan de desviar la atención? Pero además, ustedes, compatriotas, y el mundo puede estar seguro que esta no es otra cosa que una burda infamia, una nueva patraña para tratar de atemorizar, para tratar de arredrarnos como Estado. No entienden la revolución que está pasando aquí en este Ecuador del siglo XXI. Como manifestamos esta mañana en rueda de prensa, el gobierno ecuatoriano no tiene absolutamente nada que esconder. Y por ello invitamos a la prensa nacional e internacional que se ha prestado a estas patrañas a que demuestren un solo caso, uno, de ciudadano nacional o extranjero que haya sido espiado telefónicamente por nuestro gobierno. De no hacerlo en las próximas 24 horas, sin invento, casos reales que no van a existir, de no hacerlo en las próximas 24 horas, el mundo sabrá que mintieron, que tan solo son unos mentirosos. Nosotros sí podemos garantizar incondicionalmente que ningún ciudadano ha sido o será espiado con fines políticos, al menos durante nuestro gobierno, compatriotas. Por otro lado, el derecho al asilo es un derecho humano determinado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre esta misma materia, así como en el artículo 41 de la Constitución de la República y en el artículo 4 de la Ley de Extranjería. De igual forma, el otorgar o negar asilo es una atribución inherente a la soberanía de un país. Por tanto, es inaudito tratar de deslegitimar a un Estado por recibir una petición de asilo. No pierdan su tiempo. Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con sus principios ni soberanía, ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean.
Recordamos al mundo que las preferencias arancelarias, las famosas ATPDA, fueron originalmente otorgadas, prohibido olvidar, sobre todo queridos jóvenes, para que vean cómo funciona el mundo, fueron originalmente otorgadas como una compensación a los países andinos por su lucha contra las drogas, pero pronto se convirtieron en un nuevo instrumento de chantaje. Pórtate bien o te quito la ATPDA. Frente a la amenaza, insolencia y prepotencia de ciertos sectores estadounidenses que han presionado para quitar las preferencias arancelarias a nuestro país por el caso Snowden, Ecuador informa al mundo que renuncia de manera unilateral e irrevocable a dichas preferencias arancelarias, compañeros. Nuestra dignidad no tiene precio. Es más, Ecuador ofrece a los Estados Unidos una ayuda económica de 23 millones de dólares anuales, monto similar al que recibíamos por las preferencias arancelarias, eran tan solo 23 millones. Podemos hacer un sacrificio y darle 23 millones anuales a ese querido país como es o como son los Estados Unidos, con el fin de brindar capacitación en materia de derechos humanos que contribuye a evitar atentados a la intimidad de las personas, como el que acaba de suceder en forma masiva, torturas, como ocurre en Guantánamo, ejecuciones extrajudiciales, como ocurren con los drones, y demás actos que denigren a la humanidad. De igual manera, recordamos al mundo que Ecuador es uno de los tan solo 7 países americanos que han ratificado todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos, por lo que solicita fraternalmente a Estados Unidos que ratifique por lo menos alguno de ellos, empezando por la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José, base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya es hora de practicar lo que tanto oportunistamente se predica. Ecuador no se cree superior moralmente a ninguna nación del mundo y estamos con humildad dispuestos a aprender de todos los pueblos del planeta, pero tampoco vamos a aceptar cínicas posiciones llenas de doble moral, que no tienen como fundamento ni la razón ni la verdad, sino tan solo la fuerza y el poder. Entendemos que deben existir mecanismos de lucha contra el terrorismo. Jamás olvidemos, queridos compatriotas, queridos jóvenes, que aquel nefasto 11 de septiembre en las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, en las Torres Gemelas también murieron más de 30 ecuatorianos. Jamás toleraremos el terrorismo. Entendemos que se requiere de instrumentos tecnológicos para luchar contra él, pero no podemos admitir que en este empeño se atropellen los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. Expresamos el cariño, el aprecio, respeto, admiración al pueblo estadounidense, con el cual siempre hemos mantenido y mantenemos excelentes relaciones, y nos solidarizamos con él por el espionaje masivo que también ha recibido. Pueblo llano, sencillo, honesto, para el cual la mentira es antinatural, con el cual tuve la oportunidad de compartir 4 años maravillosos de mi vida, pero también pueblo sometido a los intereses de los big business, del gran capital, y a la manipulación del poder mediático, como en la invasión de Irak, o ya se olvidaron. Prohibido olvidar, compatriotas y mundo entero. Prohibido olvidar. Hoy, por nuestra posición soberana, la usual campaña de desinformación, con obviamente los aplausos de cierta prensa entreguista y los traidores de siempre, esa campaña de desinformación masiva nos quiere hacer pasar como anti-estadounidenses. Con estos criterios, tendríamos que concluir que el gobierno de Estados Unidos es anti-ecuatoriano, al permitir que en dicho país se refugien varios prófugos de la justicia de nuestro país. Nos hubiera encantado, como dijimos esta mañana, que con la misma urgencia que se exige entregar al señor Snowden en caso de entrar a suelo ecuatoriano, se hubiese entregado a la justicia ecuatoriana a los delincuentes
que se refugian en suelo estadounidense. Particularmente los banqueros corruptos que dolosamente quebraron al país en el año 1999 y cuya extradición, prohibido olvidar, ha sido reiteradamente negada por los Estados Unidos de América. Queridas compatriotas, queridos compatriotas, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero, como he afirmado muchas veces, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral, pero algún día, más temprano que tarde, gritarán hasta las piedras. Sabemos que con su poder nos pueden destruir. Nuestras élites nos volvieron aún más vulnerables al adoptar entreguistamente la moneda del país del norte. Si por nuestra posición, por mi posición honesta y soberana, hay retaliaciones que perjudiquen a mi pueblo, no tengo ningún problema en hacerme un costado. Mi cargo siempre estará a disposición de mis mandantes, ustedes, el pueblo ecuatoriano. Pero no me pidan que claudique en mis principios y calle ante tanta hipocresía. No me pidan que cambie la probable locura de ser libre por la nefasta solvencia del servil.